Y acá tenemos, por ejemplo, cómo desagregan de acuerdo a las áreas, las competencias y cómo han establecido. Pero acá vemos que utilizan conoce, comprende y aplica, por ejemplo, ¿no? Este es 2011. Ahora se sugiere que no debe haber más de un verbo. No debe usar dos, peor tres, ¿no? Esta es la misma para que ustedes tengan la referencia desagregada para sus trabajos, como ejemplo, ¿ya? Entonces, en el año 2012, el Ministerio de Salud estaba muy interesado, a través de la Dirección de Recursos Humanos, de establecer sus competencias genéricas del Ministerio de Salud. Participé en esa consultoría con un equipo, se hizo reuniones en diferentes niveles, como oficio de expertos, prácticamente como un estudio de investigación cualitativa. Y entonces, salió todo esto, por ejemplo, ¿no? Actuación ética, orientación a la calidad, valoración y respeto hacia la diversidad, creatividad e innovación, aprendizaje autónomo, idioma inglés, trabajo en equipo, gestión del conocimiento, comunicación oral y escrita, gestión tecnológica, compromiso ético, respeto por la vida de las personas y el medio ambiente, comunicación en base a interculturalidad, trabajo en equipo, capacidad de organización, planificación, solución de problemas. Todas las personas, cualquiera sea su profesión y cualquiera sea su cargo, debieran tener algunas de estas o todas, ¿no? Entonces, esto está en las competencias laborales genéricas del sector salud 2011. De esas se escogieron solamente 6. Pasó 2 años, no se pudo implementar y se quedó en nada. Porque se quería que esas 5 competencias que el Ministerio seleccionaba lo cumplan desde el Ministro de Salud hasta la persona que hace vigilancia y portería. Pero gastaron su plata en la consultoría, se hizo todo un trabajo, quedó en nada. Como siempre pasa con algunas aspectos. Y entonces, para definir competencias, hay el método DACUM y el método de análisis funcional. El método DACUM no lo utilizamos nosotros. El Perú, a través del CINEACE, utiliza el análisis funcional. Entonces ha habido toda una capacitación a los colegios profesionales. El primer colegio que se certificó como certificador de competencias fue enfermería. Después obstetricia, medicina, odontología, y ahora todos los colegios profesionales ya certifican a los profesionales, pero yo tengo ahí mi discrepancia, ¿no? Porque no certifican como se debiera hacer. Si yo voy a certificar una competencia en un profesional, tengo que hacerlo en su ámbito laboral. Pero ¿qué han hecho los colegios? Todos han seleccionado, por decirte, de 15 competencias o de 12, 3 o 4. Y solamente eso evalúa. Entonces, para un periodo de transición está bien, pero ya tenemos como 7 años y no avanzamos al respecto. El colegio médico entró con retraso porque ellos hacían certificación a través del currículum vitae, ¿no? Pero ya han entrado con todo, con su mapa funcional, etc. Entonces, el análisis funcional es una metodología que permite levantar y organizar la información ocupacional de una empresa, de una organización, de un sector económico, de un área ocupacional ordenada en torno a una función principal a ser desempeñada. ¿Y en qué consiste? Nosotros tenemos acá un propósito principal, tienen ese formato ahí, tenemos las funciones del primer nivel, esas se desagregan, funciones del segundo nivel, del tercer nivel, del último nivel que serían las competencias, porque tienen que ser lo que debe ser, lo que puede ser evaluado y observado, ¿no? Y ustedes ven que si vamos de aquí, o sea, de mi derecha a mi izquierda, mirándolo a ustedes,
debo de preguntarme qué resultados debe obtenerse. Y si voy a la inversa, ¿para qué? Entonces, estas competencias, ¿para qué sirven a estas funciones, a estas otras y estas a estas otras? Es como la operacionalización de las variables de una investigación. Es una desagregación de un propósito final hasta elementos tipo indicadores que van a ser las competencias y que van a ser medibles, observables. ¿Ok? Ese es el mapa funcional. Entonces se aplica de lo general a lo particular, identifica funciones delimitadas y el desglose de funciones se basa en relación consecuencia-causa. Entonces, propósito principal. ¿Qué es el propósito principal? Es la razón de ser de la profesión, cada vez ser ocupación, especialidad, diplomatura. Es la razón de ser. ¿Por qué existe? ¿Por qué quiero aperturar este programa? Entonces acá nos podemos preguntar qué es lo que hace, en este caso, el que sale con un diploma de, ¿cómo se llama? ¿Del sueño? Medicina del sueño. ¿Cómo? Medicina del sueño. Ya. ¿Qué es lo que hace el que se capacita o desarrolla el programa de medicina del sueño? ¿Qué la hace singular y distinta de otras? ¿Para quiénes lo hace? ¿Cómo lo hace? Entonces acá tenemos cómo debemos de formular un propósito principal. Tiene tres componentes: verbo, objeto, condición. El verbo, en términos de activos, aplicar las técnicas de diagnóstico de laboratorio, garantizando la máxima fiabilidad, idoneidad y calidad de los mismos de acuerdo a normas institucionales. Si vamos a lo que San Marcos está estableciendo, es el hacer, qué cosa hace, el saber, qué contenido debe manejar, y el saber ser, el ser. ¿Me dejo entender? Entonces acá está. Aplicar las técnicas de diagnóstico laboratorio, garantizando la máxima fiabilidad, idoneidad y calidad de los mismos de acuerdo a normas institucionales. Entonces, tengo que preguntarme, ¿cuál es el propósito principal del nutricionista pediatra? ¿Cuál es el propósito principal de la enfermería posanestésica? ¿Cuál es el propósito principal del auditor médico? ¿Cuál es el propósito principal de la medicina del sueño? Eso es lo que tienen que contestar ustedes. Y para contestar eso, tienen que saber en qué consiste, ¿no es cierto? Si no, no lo van a poder establecer. Entonces habíamos dicho que la primera columna es el propósito principal. Y del propósito principal tengo que preguntarme, ¿qué funciones debe de cumplir este profesional? Sí, funciones generales, grandes, para cumplir este propósito principal, y a eso se llama funciones claves, o funciones de primer nivel, o funciones generales. Entonces, estas funciones son las causas del propósito principal, razón o motivo de que se cumple el propósito principal, y las funciones son excluyentes entre sí. Entonces ahí ustedes tienen un mapa de, a ver, Josué, ¿cuál es el propósito principal? Leamos, por favor, del médico general. Si lo lees en voz alta. No. Ya, entonces acá tu compañero. ¿También? ¿Tú lo ves? Ya. Ya. Fuerte, ¿ah? Para que no se deban ahí sus compañeros. Realizar acciones integrales de promoción de la salud, prevención y curación de enfermedades y rehabilitación del individuo y la familia en su entorno comunitario en cualquier nivel del sistema de atención de salud dentro de un marco de multiprofesionalidad e interdisciplinariedad bajo principios de bioética, equidad, solidaridad y universalidad para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Me parece que es el de Chile, y ya mire, ya está la interprofesionalidad. Ah, sí, Ya lo han insertado.
Entonces, si ustedes analizan ese propósito, tiene su verbo, tiene su objeto y tiene su condición. Está bastante largo, extenso, perdón, pero contienen esos elementos, ¿cierto? Entonces tengo que preguntarme, ¿qué funciones debe realizar ese médico general? A ver, la primera función. 1. Realizar acciones de fomento, protección, curación y rehabilitación del individuo en su medio familiar con una visión integral. La segunda. Promover, preservar y mejorar la salud de la población. Está incompleto. Ok, entonces, si ustedes observan, chicos inteligentes, dicen, oh caramba, la función clave también tiene los tres elementos, ¿no es cierto? Tiene el verbo, tiene el objeto y tiene la condición. Primera cosa que hay que saber. Entonces, propósito clave y funciones claves, tengo que tener estos tres componentes. ¿Cuáles? Verbo, objeto y condición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice, garantizar la disposición de muestras biológicas humanas para su uso en diagnóstico de laboratorio en condiciones de calidad y seguridad. Verbo, garantizar. Hacer o desempeño, garantizar. La disposición de muestras biológicas humanas, contenido, porque esta parte me va a decir qué contenido debe de manejar, la microbiología, ¿cierto? El uso del microscopio, qué sé yo, pues, ¿no? Y eso es la parte de la condición, ¿no? En condiciones de calidad y seguridad. Entonces acá tiene verbo, objeto y condición. Entonces, en este caso estamos hablando propósito claro, función clara, unidades de competencia que serían su función, ¿ok? Pero le estamos llamando unidades de competencia. Igualito, son las causas de las funciones claves. Razón o motivo de que se cumpla la función clave, las unidades son excluyentes. Y acá tenemos que tener en cuenta que no puede haber unidades de competencia que se superpongan, tienen que ser excluyentes, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, planificar el trabajo del área de laboratorio en su ámbito de competencia de acuerdo a normas institucionales. Planificar, verbo o hacer. El trabajo del área de laboratorio en su ámbito de competencia, objeto. Y de acuerdo a normas institucionales, condición. Y el último elemento de competencia, ¿no? Igual el desglose de funciones se hace hasta identificar las contribuciones individuales del profesional, y en este caso técnico, porque estamos haciendo el ejemplo de uno de laboratorio. A esa función se le denomina elemento de competencia, son las causas de las unidades de competencia. Razón o motivo de que se cumpla la unidad de competencia, los elementos son excluyentes entre sí. Entonces, no nos confundamos por los nombres. Acá estamos hablando propósito clave, función clave, unidades de competencia y elementos de competencia. Pero si nosotros volvemos a nuestro diagrama o nuestro, acá, es esto, propósito clave, función clave, unidades de competencia y elementos de competencia. Y la desagregación en 2, 3 o 4 columnas dependerá de la complejidad del propósito. Entonces, recomendaciones. Primero lo del verbo. Todos empiezan con verbo. Todos tienen objeto. Todos tienen condición. Segundo, que no debe haber menos de 2 ni más de 4 en la desagregación. Entonces esta está desglosada en 2, en 2, en 2, 2, 2, acá son simétricas. Pero acá puede haber 3 y acá puede haber 4, dependerá. O sea, la desagregación de un nivel a otro nivel no debe ser menos de 2, o sea, no puede ser 1, 1. No debe ser 2, 3 o 4. ¿Estamos? Ahora, en la diplomatura no va a haber pues 4 desagregaciones, ¿no es cierto? Porque supongo
supongo que ya están viendo en términos de redacción de la función clave, de las unidades de competencia y de los elementos de competencia, ya estarán observando qué diferencia hay en términos de los verbos. Tienen que estar ustedes observando, analizando y pensando críticamente. Entonces, miren acá, dice aplicar las técnicas de diagnóstico de laboratorio, garantizar la disposición de muestras biológicas, planificar el trabajo del área de laboratorio. Ya dice, elaborar el plan de mantenimiento de los equipos del servicio y unidad en concordancia con las normas técnicas de la cualificación. ¿Qué diferencia encuentran entre la función inicial o función clave hasta elementos de competencia? A ver. O que son más específicos, ¿no? Más específico. Entonces, por ejemplo, esta es fácil de observar, medir, pero yo no voy a medir. ¿Cómo mido garantizar? Por eso es que este mapa funcional nos lleva hasta su última expresión de aquello que podemos observar y medir. Muy bien, correcto. Y acá tenemos alternativa de desglose de funciones, ¿no? Por ejemplo, acá, propósito principal, función clave, unidad de competencia, elemento de competencia. Pero otro puede ser propósito, unidad de competencia, elemento de competencia. Bien. Tres alternativas o cuatro. No es que sea uno, ¿eh? Sino que el desglose, acá son 4, acá son 2, acá son 5. Eso depende del propósito principal, de la ocupación, de la profesión, del programa. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Más o menos. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Dice acá, aplicar técnicas de diagnóstico de laboratorio que hemos leído, ¿no? Gestionar, planificar, gestionar, elaborar el plan y garantizar la disponibilidad del instrumental y material, que está más pequeño. Tiene propósito principal, funciones claves, unidad de competencia, elemento de competencia. Este es del técnico profesional de laboratorio clínico. Este es del colegio de odontólogos. ¿Hay algún odontólogo acá? Okay. Usted debe conocer, ¿no es cierto? ¿Ya se certificó o no? Todavía no se certificó. Entonces, el propósito clave de tu profesión, ¿lo puedes leer? Mejorar la calidad de vida en el ámbito de salud estomatológica de la población basada en la evidencia científica y las normas vigentes. Bien claro, abarcativo y dice lo que es el odontólogo, ¿no es cierto? O el estomatólogo. Entonces, esto es solamente una primera función, porque tienen varias, solo que estoy de ejemplo he traído. A ver qué dice acá, la primera función. Brindar servicios de salud estomatológica en la población en base a la evidencia científica y las normas vigentes. Ok, entonces, esta y otras funciones me van a permitir cumplir este propósito. Para poder mejorar la calidad, tengo que brindar servicios de salud de estas características. Y esta se desagrega en otras más. Esta, por ejemplo. Identificar las necesidades de salud estomatológica del individuo según la evidencia científica y las normas vigentes. Atender las necesidades de salud del individuo según la evidencia científica y las normas vigentes. Esta y otra más me va a permitir lograr esta función que es brindar servicios de salud. Desagrego esta. Dice acá, diagnosticar el estado de salud estomatológica del individuo según la guía de práctica clínica establecida. Y el otro es establecer el plan. Estas dos me van a permitir identificar las necesidades. ¿Se dan cuenta? Pues acá está bien clarito. Propósito clave, la función, unidad de competencia y elementos de competencia. Entonces, algunas llegan acá y otras llegan acá. Por ejemplo, que no solamente sirve esto para los programas, las profesiones, sino también para áreas ocupacionales. En este caso, es para
del ministerio un área específica, cuyo propósito principal es proporcionar cuidados auxiliares al paciente bajo la supervisión correspondiente. Sencillísimo, y tiene 4. Preparar un material y procesar información, aplicar cuidados auxiliares de enfermería, colaborar en la prestación de los cuidados, realizar el área del técnico de enfermería. Entonces no necesita más desgloses que un profesional. Y este es otro ejemplo del técnico de enfermería. Este está ya aprobado por Cineasa. Este está aprobado por Cineasa. Propósito principal, función clave, subfunciones. Pues miren acá dice, brindar atención integral básica de salud de la persona, familia y o comunidad en los diferentes niveles de atención según indicaciones del profesional de la salud, políticas y normas vigentes. Establece bien claro cuál es su nivel. Dice acá, participar en la promoción de la salud de las personas, familia y comunidad según planes institucionales. Participar en la prevención de daños de la salud según indicación del profesional de la salud y planes institucionales. Participar, etc. Y esta se desglosa en estas 2 subfunciones, que serían los elementos de competencia. ¿Ok? Pues solamente 2 se desagregan en 2. Y esta es las competencias del evaluador de los programas de Cineasa. ¿Cuál es el propósito principal de este evaluador externo? Evaluar las competencias de los postulantes de certificación profesional de acuerdo a la norma de competencia y su experticia profesional según la norma de procedimiento establecida por el CONEAU y la entidad certificadora. ¿Qué funciones o qué unidad de competencia? Construir instrumentos de evaluación, planificar la evaluación, determinar el logro de componentes. Para construir instrumentos, ¿qué va a hacer? Diseñar instrumentos, elaborar instrumentos de evaluación de competencias, validar instrumentos. Entonces, miren ustedes cómo se va desagregando, se va descomponiendo. Entonces, ya elaborado nuestro mapa funcional, tenemos que evaluarlo. Y para evaluarlo, hay que hacer las siguientes preguntas. ¿La función considera la actividad global de la profesión de la ocupación del programa? La función está expresada en términos de acción a realizar, ver un infinitivo, el objeto sobre el que recae la acción y la condición, o sea, tiene los 3 componentes. La función se expresa en términos evaluables, puedo medir. La función tiene inicio y fin definidos. La función excluye referencia a situaciones laborales específicas. Las funciones son excluyentes entre sí. Las funciones tienen por lo menos 2 desgloses. El último desglose describe el resultado de la función y no los procedimientos que deben usarse. ¿Ok? Entonces, tenemos 2 actividades. Preguntas primero y luego se arman en equipos de sus diplomaturas y a trabajar, se ha dicho, con esas matrices. Preguntas. ¿Ah? ¿Cómo se integran las competencias del alumno de secundaria y las competencias que la universidad plantea? Muy buena pregunta. Estas son las competencias que emergen del ámbito laboral. Pero como la universidad provee, o cualquier institución educativa provee una formación integral, holística, a estas competencias se les agregan las competencias genéricas, que lo hemos visto aparte. Entonces, estas son las competencias específicas de la profesión y las competencias genéricas para mi profesión: comunicación, liderazgo, comportamiento ético, compromiso ético, pensamiento crítico, toma de decisiones. O sea, se tiene esa posibilidad de seleccionar, porque muchas competencias genéricas tampoco es posible. Aquellas las que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, cuando la UPC hace 15 años hizo el primer evento educacional, cuando se estaba hablando de competencias, y se invitaron, en ese entonces todavía estaba la IBM, no sé si ahora sigue, cuando tenía esas máquinas grandes, ¿no? Inmensas las computadoras. Y entonces, ¿qué cosa reclamaron ellos? Que sus ingenieros de sistemas no se comunicaban con el cliente.
solo se dedicaban a su máquina, le faltaba esa competencia. ¿Por qué creen que, por ejemplo, en los bancos, las personas que nos atienden, ¿no? La forma de trato, el saludo, que son parte para poder tener éxito en su desempeño y saber convivir también, ¿no? Entonces, eso se selecciona aparte. Entonces, por eso se habla de perfil de egreso académico profesional. Lo que se necesita en la profesión per se, pero además esas competencias generales que les va a permitir ser buenas personas, ciudadanos buenos, éticos. ¿Alguna otra pregunta más? Dime. Bueno, usted decía que es muy difícil que y aún así, No, ya está establecido. Nosotros trabajamos por un índice europeo y un número, donde a las personal, ahí está una clasificación, la mental, la digestión, la identificación. Entonces, ¿qué es capacidades, habilidades y destrezas que como persona debemos manejar para trabajar bien, para convivir con la gente y para tener éxito? Porque una persona que no tiene un compromiso ético, una persona que no maneja el idioma y la informática no va a tener éxito. No, eso ya está establecido. Párense porque estamos con el himno nacional. No. Párense ahora, por favor, reúnanse por equipo.